Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje. Lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Jesús pasó tiempo diariamente con el Padre. Jesús volvió a su vida sobre la tierra dependiendo completamente del Padre Celestial, nuestro Salvador. No hizo ni dijo nada hasta consultar primero con su Padre en la gloria. Y no realizó ningún milagro excepto aquellos que el Padre le dijo que hiciera. Él declaró, según me enseñó el Padre, así hablo. Y no me dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29. Cristo lo hace muy claro. Él fue guiado diariamente por su Padre y su práctica de total dependencia siempre. Escuchando la voz de su Padre era parte de su diario caminar. Vemos esto en una escena del Evangelio de Juan. Un día de reposo, Jesús estaba paseando cerca del estanque de Bethesda, cuando vio a un hombre lisiado sobre una estera. Cristo se volvió al hombre y le ordenó que recogiera su cama y caminara. Inmediatamente el hombre fue sanado. Se alejó sano. Los líderes judíos se enfurecieron por esto en sus mentes. Jesús había quebrantado el día de reposo, sanando al hombre, pero Cristo contestó, solo hice lo que mi Padre me dijo que hiciera. Él explicó, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 hasta el 20. Jesús simplemente declaró, mi Padre me ha enseñado todo lo que estoy supuesto a hacer. Puede preguntarse cuándo exactamente Dios el Padre le mostró a Cristo qué hacer. ¿Cuándo vio Jesús a Dios obrando milagros? Cuando el Padre le habló sobre todo lo que él diría y haría. Todo esto pasó en la gloria, antes que Cristo llegara a encarnarse. Los dos se sentaron juntos antes de la creación y exponían cada día de la vida de Jesús. El Padre le decía a su Hijo, el segundo día de reposo del sexto mes judío, estarías caminando por el estanque de Bethesda. Encontrarías a un hombre lisiado ahí. Ordena al hombre que se levante y ande. Si esto fuera así, ninguno de nosotros podía relacionarse con esto. Tal arreglo no tendría reverencia con nuestro caminar diario con el Señor. Aún sabemos que Jesús vino a poner un modelo para seguirlo. Después de todo, Él vino a la tierra para experimentar todo lo que nosotros experimentamos, sentir todos nuestros sentimientos y ser tocados con nuestro dolor y enfermedades. A su vez, debemos vivir como Él vivió y caminar como Él caminó. El hecho es que Jesús en su carne tenía que confiar en un diario obrar eterno de la voz del Padre. Tenía que depender del Padre en todo momento para oír su voz, dirigiéndole por otra parte. Cristo simplemente no podía haber hecho las cosas que hizo Jesús. Tenía que oír la voz de su Padre, hora tras horas, milagro tras milagro, un día a la vez. ¿Cómo pudo Jesús oír
sosegada y pequeña voz de su padre. La Biblia nos muestra que pasó a través de la oración una y otra vez. Jesús iba a un lugar solitario para orar. Aprendió a oír la voz del Padre mientras estaba sobre sus rodillas. Y su padre fue fiel a mostrarle todo lo que tenía que hacer y decir. Imagínese a Jesús enfrentándose a una decisión mayor, tal como escoger a sus discípulos. ¿Cómo escogería el Señor los 12 de las vastas multitudes que lo seguían? Tenía que ser una decisión importante. Después de todos estos discípulos, formarían los pilares de su iglesia del Nuevo Testamento. Le dio su Padre los 12 nombres mientras todavía estaba en la gloria. En ese caso, entonces, ¿por qué Jesús pasó una noche entera en oración antes de nombrar a los 12? Lucas nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orándole a Dios. Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12. La mañana siguiente, Jesús llamó a los 12. ¿Cómo lo conoció? El Padre se lo había revelado la noche anterior. Es más, esa misma noche el Padre le dio las buenaventuradas a su Hijo, aquellos dichos del Sermón del Monte. Buenaventurados los pobres, buenaventurados los que lloran. Si huescas, vean el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5 hasta 7. Jesús lo había recibido todo, directo del corazón del Padre. Jesús pasó tiempo diariamente con el Padre. Fue durante estas horas a solas con el Padre que Cristo oyó su voz hablar. De hecho, Jesús recibió cada palabra de aliento, cada advertencia profética mientras estaba en oración. Él hacía peticiones al Padre, le adoró y se sometió a su voluntad. Y después de cada milagro, cada enseñanza, cada enfrentamiento con un fariseo, Jesús se apuraba para tener compañerismo con su Padre. Vemos este tipo de devoción en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Jesús acababa de recibir noticias de la muerte de Juan el Bautista. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 13. Me pregunto si fue al mismo desierto donde Juan había pasado años en meditación y preparación para el ministerio. Jesús estaba ahí solo orando y profundamente afligido por la muerte de Juan. Juan había sido un amigo querido, así como un profeta respetado de Dios. Ahora, mientras Cristo confraternizaba con el Señor, le pidió y recibió gracia y ahí, en el desierto encerrado con su Padre, Jesús recibió dirección para el próximo día. Así que hizo Jesús en ese punto. Usted pensaría que él buscaría descansar o una comida tranquila. Quizás le reunía a unos cuantos de sus discípulos más cercanos y le contará los eventos del día. O quizás deseaba ir a Betania para ser rejuvenecido por la hospitalidad de la familia de María y Marta. Jesús no hizo ninguna de estas cosas. La escritura dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar la parte y cuando llegó a la noche estaba ahí solo. Capítulo 14, versículo 23. Una vez más Jesús se apresuró hacia el Padre. Él sabía que el único lugar para recuperarse estaba en la presencia del Padre. Ahora Jesús estaba totalmente consciente de las obras que vino a hacer en la tierra. Todos habían sido resaltados en la escritura. Sanaría al enfermo,
y afligido abriría los ojos del ciego, consolaría a los corazones destrozados, abriría las puertas de la prisión, libertaría a los captivos, satisfaría el hambre y sed de las multitudes. Aún así, en su caminar diario, Jesús no hizo ninguna de estas cosas sin someterse primero al Padre. Aunque estas obras habían sido puestas ante él, siempre buscó la dirección del Padre, momento a momento. La Escritura nos dice que en ocasiones Jesús sanaba a todos lo que le tocaban, pero otras veces no sanaba debido a la incredulidad de las personas. ¿Cómo sabía Jesús cuándo sanar y cuándo no? Él tenía que oír la quieta voz de su Padre, dándole una palabra de dirección, y se gloriaba en oír la voz de su Padre. Lo mismo es verdad en nuestro llamado. Sabemos todas las cosas que la Escritura quiere de nosotros. Debemos amarnos unos a otros, orar sin cesar, ir por todo el mundo y hacer discípulos, estudiar para mostrarnos aprobados, caminar en rectitud, ministrar a los pobres, enfermos, necesitados y encarcelados. Pero también debemos hacer ciertas cosas que no se mencionan en la Escritura. Enfrentamos ciertas necesidades en nuestro diario caminar a través de crisis o otras situaciones urgentes. En tal momento necesitamos que la voz de nuestro Padre nos guíe, diciéndonos las cosas no resaltadas en sus mandamientos. Dicho simplemente, necesitamos oír la misma voz del Padre que Jesús oyó mientras estaba sobre la tierra. Sabemos que Cristo tenía ese tipo de intercambio con su Padre. Él dijo a sus discípulos: todas las cosas que oí de mí, Padre, os las he dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. También le dijo a los líderes religiosos: he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Capítulo 8, versículo 40. ¿Qué quiso decir Jesús con esta última frase? Él estaba diciéndole a los maestros de Israel: les ha dado directamente la verdad desde el corazón de Dios. Abraham no podía hacer eso. Cristo estaba diciendo: usted vive una teología muerta. Estudian el pasado, honrando a su padre Abraham, aprendiendo reglas y regulaciones para sus vidas. Pero lo que estoy hablándoles no es de alguna historia remota. Acabo de estar con el Padre. Él me dio lo que estoy predicándoles. Él me mostró lo que necesitaba oír. Juan el Bautista testificó contra estos mismos líderes religiosos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 32. Hoy Jesús está hablándonos el mismo mensaje. ¿Están satisfechos escuchando sermones tomados de algún libro de referencia? Pero la palabra que quiero darles es fresca. Creo que la mayoría de nosotros vivimos por debajo de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Por ejemplo, leo de Elías, que estaba de pie ante el Señor, oyendo su voz. Leo de Jeremías, de pie en la presencia de Dios, oyendo su consejo. Él clama: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Jeremías capítulo 23, versículo 18. Leo un lamento similar de Isaías. Entonces tus oídos oirán
a tus espaldas palabra que diga, este el camino, anda por él, y no eches a la mano derecha ni tampoco torcias la mano izquierda. Isaías capítulo 30, versículo 21. ¿Por qué Dios no hablaría en nuestra generación cuando hay tanto miedo de incertidumbre? El mundo está en confusión, buscando respuestas. ¿Por qué el Señor estaría callado ahora, cuando necesitamos oír su voz más que nunca? Trágicamente, muchos ministros hoy predican sermones sin vida. Sus mensajes ni convencen de pecado, ni responden a los profundos lamentos del corazón. Esto es absolutamente criminal. Filosofías vacías derramadas en un tiempo de gran hambre solo causarían un dolor mayor en los oidores. Juan el Bautista enseñó, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. El significado griego literalmente traduce el amigo del novio que mora y continúa con él. Juan el Bautista estaba diciendo a sus discípulos, he oído la voz del novio y ha llegado a ser mi más grande gozo. Su sonido llena mi alma. ¿Cómo puede oír su voz? Estando de pie cerca de él, escuchándole expresar de su corazón. Puede preguntarse cómo aprendió Juan el sonido de la voz de Jesús. Hasta donde sabemos, los dos solo tuvieron un encuentro cara a cara en el bautismo de Cristo. Y ese fue un intercambio muy breve, consistiendo solo de pocas palabras. Juan aprendió a oír la voz del Señor como Jesús hizo, solo en el desierto. Este hombre se había asiliado en el desierto a una edad muy temprana. No se permitiría ningún placer de este mundo, incluyendo deliciosas comidas, una cama suave o incluso ropa cómodas. No tuvo ningún maestro, ni mentores, ni libros. Durante esos años solo, Juan tuvo compañerismo con el Señor y todo ese tiempo estaba siendo enseñado por el Espíritu para oír la quieta y queda voz de Dios. Si Cristo habló con Juan incluso antes de que él fuera encarnado, Juan aprendió todo lo que sabía estando en comunión continua con el Señor. Así fue como recibió el mensaje de arrepentimiento, reconoció la venida del Cordero y percibió su propia necesidad de disminuir mientras el Mesías incrementaba. Juan aprendió todas estas cosas del Señor y el sonido de la voz de Dios era su gozo. Vemos ese tipo de vida trazada en las Escrituras. No estoy hablando solo sobre la vida asiliada de un profeta. Primero, está el ejemplo de Jesús. Su vida era ocupada a menudo con toda la hora repletas, pero el corazón de Cristo estaba fijo en buscar al Padre diariamente. Le dio a Dios un tiempo de calidad precioso, sentándose a sus pies, ministrándole y escuchando su voz. Y fue enseñado y dirigido por su Padre todos los días. Puede preguntar, ¿pero qué del resto de nosotros? Jesús era literalmente el Hijo de Dios, engendrado del Padre. Nadie puede con toda posibilidad compararse a su ejemplo.
Considere a Cornelio el centurión. Ese hombre no era un predicador o un ministro lacio, de hecho, siendo un gentil, ni siquiera era contado entre el pueblo de Dios. Pero la escritura dice que este soldado era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 2. Aquí estaba un hombre ocupado. Cornelio tenía 100 soldados bajo su orden inmediata, pero oraba en cada momento libre. Y un día, mientras oraba, el Señor le habló. Un ángel apareció llamado a Cornelio por nombre. El centurión los reconoció como la voz de Dios. Él contestó: ¿qué es, Señor? Hechos capítulo 10, versículo 4. El Señor le habló directamente a Cornelio diciéndole que buscaría el apóstol Pedro. Le dio instrucciones detalladas, incluso nombres, una dirección, a unas palabras que decir. Entre tanto, Pedro estaba orando en un tejado cuando ahí le vino una voz. Hechos capítulo 10, versículo 13. De nuevo el Espíritu Santo dio instrucciones detalladas. Pedro, estás a punto de oír a unos hombres en la puerta. Ve con ellos porque los he enviado. Hechos capítulo 10, versículo 19 hasta el 20. Pedro siguió a los hombres a la casa de Cornelio para una cita verdaderamente divina. Lo que pasó ahí impactó a toda la iglesia pentecostal judía. El Señor abrió el evangelio a los gentiles, pero la cosa más dura para los creyentes judíos aceptar era que Dios había hablado a un común o inexperto gentil. No podía entender cómo Cornelio había oído la voz de Dios tan claramente y hablaba con tal poder. Esto desafió a cada creyente ahí. Pablo también recibió una revelación de Jesús directamente del cielo. Él testificó que las cosas que le mostraron sobre Cristo no fueron enseñadas por ningún hombre. Más bien, había oído la voz del propio Jesús mientras estaba sobre sus rodillas en oración. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La carta de Galatas, capítulo 1, versículo 11 y el 12. Agradó Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. No consulté enseguida, con carne y sangre. Capítulo 1, versículo 15 y el 16. Ahora había grandes maestros en el día de Pablo, líderes que eran poderosos en la palabra de Dios, como Apolo y Gamaliel. Y ahí estaban los apóstoles que habían caminado y hablado con Jesús. Pero Pablo sabía que una revelación de segunda mano de Cristo no sería lo suficiente buena. Tenía que recibir una revelación siempre creciente de Jesús, de parte del Señor mismo. Claro, Pablo no estaba contra los maestros. Después de todo, él era uno. Él enseñó. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero Pablo sabía que estaba por salir a enfrentar un mundo gentil impío y necesitaba una revelación personal de Jesús para sostenerlo. De hecho, Pablo
Dijo que cada creyente necesitaba ser enseñado del Señor si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Capítulo 4, versículo 21. Ministros bien entrenados, hoy hombres altamente respetados, de aprendizaje avanzado, han pasado años en el seminario, estudiando teología, filosofía y ética, y han sido enseñados por maestros dotados, hombres estimados, que son expertos en sus campos. Pero cuando muchos de estos ministros entrenados se colocan en el púlpito para predicar, hablan solo palabras vacías. Pueden decirle muchas cosas interesantes sobre la vida y ministerio de Cristo. Pablo lo que dicen, deja tu espíritu frío, porque no tienen una revelación de Jesús ninguna. Experiencia personal con Él. Todo lo que saben de Cristo ha sido filtrado a través de las mentes de otros hombres. Su perspicacia son enseñanzas meramente prestadas. Pablo estaba realmente preguntándole a los efesios cómo aprendieron a Cristo. En otras palabras, ¿quién les enseñó lo que saben de Jesús? Vino de los muchos sermones que han oído o de sus clases de escuela dominical. Si es así, eso es bueno, pero ese es el límite de lo que conocen de Cristo. No importa cuán poderosamente su pastor puede predicar o cuán ungidos pueden estar sus maestros, ustedes necesitan más de Jesús que el simple conocimiento intelectual. Muchos creyentes están satisfechos con lo que llamo una primera revelación del poder y gracia salvadora de Cristo. Esta es la única revelación de Jesús que han tenido. Testifican Jesús es el Mesías, el Salvador, Él es el Señor, el Hijo de Dios. Todo verdadero creyente experimenta esta maravillosa revelación que cambia la vida. Pero ese es solo el primer paso. Lo que queda delante es una vida de revelaciones más profundas, más gloriosas de Cristo. Pablo sabía esto. Él recibió una revelación increíble de Jesús. En el camino a Damasco, Pablo fue tumbado literalmente de su caballo y una vez le habló desde el cielo. Ninguna persona alguna vez tuvo una revelación más personal de Cristo que este. Pero Pablo sabía que esto era solo el principio. Desde este momento en adelante me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús Cristo y a ese crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Mateo proporciona un ejemplo más confundente de una revelación de una vez de Cristo. Jesús acababa de entregar una enseñanza dura a las multitudes y muchas personas volvieron atrás. Así que Jesús reunió a sus discípulos y preguntó, ¿quién dices que soy yo? Simón Pedro contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 15 y el 16. Jesús declara, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Capítulo 16, versículo 17. Cristo estaba diciendo, no tuviste esta revelación solo por caminar conmigo. Pedro, mi Padre te reveló desde el cielo. Para abreviar, Pedro recibió la revelación gloriosa inicial que viene a todos los que creen. La gloria de la salvación de Cristo estaba siendo revelada en él.
Pero luego leemos, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que digan que el Jesús el Cristo. Capítulo 16, versículo 20. ¿Por qué Jesús dijo esto? El cielo mismo no había anunciado que Él era Cordero de Dios, que vino a salvar al mundo. El hecho es, los discípulos no estaban listos para testificar de Él como el Mesías. Su revelación de Él estaba incompleta. No sabían nada de la cruz, el camino del sufrimiento, las profundidades del sacrificio de su Maestro. Si ellos ya habían sanado enfermos, expulsaron demonios y testificaron a muchos. Pero aunque habían estado con Jesús durante esos años, todavía no tenían ninguna revelación profunda personal de quién Él era. El siguiente versículo confirmó esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21. En otras palabras, Cristo comenzó a revelarse a ellos, mostrándoles cosas más profundas acerca de sí mismo. El resto del versículo continúa que Él era necesario ir a Jerusalén a padecer muchos de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitará al tercer día. Capítulo 16, versículo 21. Y con esto termino, mis hermanos. Y todo para tener encuentro con Dios y ser dirigido con Dios. Lo único que tú tienes que hacer es estar en oración y buscar su rostro y ser fiel a Él y pasar tiempo con Él para que Él te hable, te dirige y te ayude y te guíes en tu caminar con Cristo. Y ahora para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da para vivir por toda la eternidad con Él, repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado, arrepentirte y Él te recibe con los brazos abiertos, porque Él no quiere que nadie perezca. Y ahora en cerrar voy a hacer el Padre Nuestro y una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración Jehová se lo entregó a Moisés. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima.